que no demuestren interés y ven algo en salsa, pues, si lo dicen de cada una doma que se ponían en los labios, los sonriendo. Tengo que averiguar discretamente de dónde venía aquello. Y en las conversaciones aparece lo que yo llamo una leyenda de la Edad Media en el catalán. En la Edad Media se hablaba de hombres que tenían las piernas al revés y que corrían rápidamente con un avestruz y corrían la casa así con la mano, de tan veloces que iban. Ahí no me ubicaban en el Teotín y en el Dragón, y eso aparecía en libros. Algunos hablaban las maravillas del mundo, como de Can de Mazepin, un médico trotamundo inglés. Y aún anterior de Solino, que era romano, había nacido el siglo segundo o tercero del cristianismo, y la época cristiana, que hablaba de la maravilla del mundo. Todo era cosa extraña, todo eso. Hombres con orejas largas, que se tapaban como por una codiza sobre la oreja. Todo exagerado, y hombres con cola, hombres con un solo pie, o con una pierna, o con un pie tan largo, tan grande que se tapaba como si fuera un sticafori. Hombres sin cabeza, con cabeza en el estómago, conozco. Entonces sin explicación, porque venía alguien misionero que recorría esas regiones apartadas y es un pueblo en que la gente no tiene cabeza. No tiene cabeza y la gente creía que eran decapitados. Y que no tenía cabeza porque no pensaban en las cosas importantes. O si no decían, tienen los ojos en el estómago. Pues le preocupa solamente la comida. Y entonces creía que los personas en el estómago ya sí se con. Teresa que en los hombres corredores la oyen acá en el Gargaraña Chico, lo mismo que allá. Y efectivamente, estos indios se referían a unos indios corredores que llamaban los Churini o Curini, que decía avestruz. Me llamaban avestruz porque ponían muy ligero. Eran corredores, sí, pero no tenían los pies al revés. Pero decía que tenían las patas como los avestruces. Y lo interesante, cuando yo empecé a trabajar en Kawasaki, tomé como opciones algunos mestizos ya, pero con algo de indio, cuando entre ellos se llamaban de indios, ya colaca patas al revés. Todavía era muy parecido. Bueno, además de esa tradición auténticamente de la Edad Media, un día sale un capitán César a buscar el camino, porque también se encontraba todavía el camino, que ¿dónde queda el camino? Y después de un tiempo se mete en el desierto, sin saber, sin... Llevan algunos compañeros, y después de un tiempo vuelven alucinados. Ha visto una ciudad de oro y de plata como la de la Edad Media, desde lejos. ¿Qué ha visto? ¿Sabe qué? Enloquecido. No es práctico. Y empieza a ir a buscar acá, así hacia el estrecho de Magallanes, hacia el sur. ¿Sí, dónde es eso? Pero los sitios le dicen por el camino, por el río el Paraná arriba, puede llegar a Ciudad de ellos con sus canoas podían llegar por el Pilcomayo y el Bermejo, hacia Bolivia, el Perú. Pero con su barco no. Bueno, tiene un inconveniente, vuelve, los indios atacan, no llega a ninguna parte, por supuesto. Los indios destruyen el puerto y se vuelve a España. Pero queda la tradición, la ciudad de los Césares, de César, o los Césares con los compañeros que fueron. Y todos los hombres de la conquista pensaban en Cortés y en Pizarro, que consiguieron grandes imperios indígenas y se habían enriquecido y se habían ennoblecido. Y también, sin duda, no lo dice Garay, pero él lo pensó. Y no lo digo en mengua de él. Él mismo, el Cid cambiador, dice que él va a la guerra porque haber mengua de pan es mala cosa para conseguir. Y lógicamente también tiene él. Cuando Garay a la Asunción, donde están los sobrevivientes de Buenos Aires que han ido cuando don Pedro Mendoza abandonó la conquista, ha habido una revolución, lo meten preso al gobernador y lo mandan a España.
Y a Garay lo mandan para que vigile el barco hasta que ve salir sin ninguna complicación por el mar y vuelva y firme una ciudad donde le parezca. Ya Garay ha traído la gente que va a fundar la ciudad por tierra y le hace un lugar donde él los va a buscar. En donde está ahora Hernandaria, que era la punta del yeso, la piedra blanca. Pero se funda por casualidad, porque Garay se encuentra con Jerónimo Luis de la Obrera. Y entonces cuando ya Garay ve que sube el barco en que lleva preso el gobernador sin ningún riesgo, vuelve, encuentra esa gente ahí, y estamos a la altura y donde está Hernandaria ahora, en Entre Ríos, a la punta del yeso. Ahí lo abandona. No, ahí recibe a toda su gente. Y la cruza y funda un campamento donde está el pueblo de Cayatá, un poco más allá posiblemente. Y comienza a bajar. Y entonces él, en un barco, sigue por el Coronda abajo, buscando el sitio donde todos en aquella época se hablaban que era el sitio ideal, y efectivamente así, para tener una ciudad. Porque hay donde estaba el viejo fuerte. Donde había estado el viejo fuerte. Entonces va a buscar eso. ¿Y qué pasa con el encuentro ese? Y entonces, en ese camino, a la altura de Coronda, ve que hay gente a caballo. Otros españoles. Y el que está a caballo ve que es un barco. ¿Y qué pasa? Se ponen a hablar ahí nada menos que don Jerónimo Luis de Cabrera, que ha fundado Córdoba y le ha prometido a los cordobeses que va a fundar un puerto para los cordobeses en el Paraná. Y bajando por el Carcarañá, en la desembocadura, funda simbólicamente el puerto de San Luis de Córdoba y sigue tomando posesión de la tierra hacia el norte y a la altura de Coronda donde se encuentra. Entonces le prohíbe a Garay que esta conquista mía, le dice. Garay está en malas condiciones y viene está con un certificado y uno que se ha hecho cargo del gobierno, nada más. El otro viene con un título de gobernador de Guría y de Añite. Y ahí no miente, que viene con toda la de la ley. Entonces echa la primera mentira política. La primera, pero no la última tampoco. La primera mentira política. Que le dice, yo ya fundé arriba. El encuentro es en septiembre y la fundación es en noviembre. Subió y apuro, deja ahí la gente. Y después le da jurisdicción a la ciudad hasta más o menos donde está San Nicolás de los Arroyos. Vuelve a hacer, funda Buenos Aires. Son etapas que vas fundando para la marcha. Y mientras está fundando de Buenos Aires, él en un barco sigue por el Atlántico hasta la altura de Mar del Plata buscando en los Césares. Y hay una carta de esa época que dice que mientras Garay va hacia el sur, los capitanes están preparando las armas para ir a lo de César. Era vasco Garay, ¿no? Sí, vasco. O sea que usted mismo estuvo en esos lugares cuando usted narra estas historias. ¿Cómo habría sido la vida de aquel Santa Fe de Cayastá, de Santa Fe primitivo, de Santa Fe la Vieja? Bueno, era una ciudad pobre, ¿verdad? Era una vida muy pobre, de nuevo, pobrísima. En aquella época la única riqueza que se conocía era el oro y la plata. Aquí no lo habían. Pero en esa pequeña y pobre ciudad ocurren tres acontecimientos importantes para la historia del país. Primero, es la primera ciudad urbanizada en lo que es el Río de la Plata. Porque cuando Garay funda la ciudad, antes ha hecho trazar en un pergamino el cuadriculado de la ciudad. Una registro. Que después es el mismo plano que lleva a Buenos Aires aumentándolo porque yo sabía que iba a ser una ciudad mucho más grande por ser un puerto importante. Y especialmente eso fue lo que me facilitó a mí el hallazgo de todo el resto de la ciudad. Tuvo el primer maestro también. El primer maestro antes que se fundara Buenos Aires, había un maestro, nunca sabemos, es que se llamaba Pedro de Vega, que enseñaba a leer y a escribir, y el catecismo a los chicos. Lo enseñaba debajo de un árbol.
Parecía leer algún libro ya impreso, de luego, pues ya había imprenta. Algún libro de devoción, posiblemente. Ahí les enseñaban las letras. Y para escribir, un cajón con arena humedecida, que se usaba también en la escuela de aquí hasta el siglo pasado. Pero falta de papel. Entonces, con un palito, dibujaban las letras. Y los chicos les repetían. Bueno, y un día el pobre maestro, ¿cómo le pagaba al maestro? Con nada. No había moneda. No cambió nada. Entonces, para que más o menos se pudiera defender, los padres darían un pollo, un pedazo de carpincho, cosas así, de la huerta, para que. Pero un día ha llegado un mercader del Perú, ya Córdoba fundada, por ese camino, y resuelve irse con él. Y ha comentado eso. Y lo importante es esto, que el cabildo formado casi por analfabetos o semi-analfabetos, que apenas dibujaban a veces en su mayoría la firma, le prohíben que se vaya. Bajo percibir de explicar una multa muy importante. ¿Por qué dicen la ciudad no puede quedarse sin maestro? Y se quedan. Y el cabildo siempre se preocupa porque haya una escuela. Y un día, aprovechando que no estaba Garay, unos hombres allí, que después fueron 7, deciden hacer Bueno, ese es el problema de un levantamiento. lo que llamamos la revolución de los 7 jefes. ¿Qué opina de usted? Para mí, yo opino así. Todo fue obra de Abreu, desde Córdoba. Enemigo de Garay, y que también buscaba por su parte la ciudad de los Césares. Y enemigo de Garay. Y es el que manda emisarios y los intriga en contra de Garay. A Garay lo respetan porque es un hombre valiente, sin duda ninguna. Pero es muy estricto, como tenía que ser para mantener la disciplina. Y algunos lo resisten por eso. Y consigue entonces que se subleven algunos criollos. Y se sublevan gritando como el 25 de mayo de 1810. ¡Viva la libertad y viva el rey! Porque lo hacen contra el rey. Porque dicen que la tierra la han ganado ellos, que son ya nacidos en la tierra, porque son criollos del Paraguay. Pero ni sombra de independizarse. No, criollos en Paraguay. Y entonces ellos son los dueños de realidad de la tierra. Tampoco son ellos los dueños, porque los dueños eran los indios. Pero ellos, como herederos de los indios, pero se hace una contrarrevolución, los derrocan y ejecutan así. Y un día, doctor, se decide levantar toda la ciudad y traerla para aquí. ¿Por qué? Se resuelve el traslado de la ciudad, sobre todo por el río y por los indios. Los indios de esa época no han llevado el ataque a la ciudad, pero atacan las estancias, que son pueblos, son espacios de tierra sin límites ninguno, sin el alambrado, porque no los había. Tenían algunas vacas, ¿sabes? Y entonces venían, mataban a los estancieros y se llevaban los animales. Y el río que iba desmoronando en la barranca. Ellos se resuelven ya trasladarla. El sitio ideal hubiera sido Carcarañá. No empezaba a Garay al principio. Pero quedaba muy lejos y estaban los indios revolvados. Y era muy peligroso. Y eligió este vértice donde estamos ahora. Y el cabildo, una medida muy inteligente para evitar conflictos entre los vecinos, que no dijeran que algunos los atacaban, los perjudicaban o los beneficiaban a otros, resuelven llevar la misma planta que tenía la ciudad, que es lo que me sirvió a mí. Llevé el plano de la parte vieja de Santa Fe de ahora, que era el barrio sur, la trasladé allá, tomando como punto de referencia la iglesia que había descubierto, que es San Francisco. Entonces me di 2 manzanas hacia el oeste y una hacia el norte, y apareció Santo Domingo. Y después
hasta la altura de la calle Buenos Aires, la Merced. Entonces, bueno, se acabó. Usted sabe que usted hablaba de la inundación, del problema del río que se iba comiendo la ciudad. Y yo pienso hoy en la lucha que usted viene manteniendo para que Bueno, el río no se lleve te digo la siempre, ruina. porque es peligro de que desaparecieran las ruinas por las barrancas. Bueno, ¿y lo escucharon Yo en antes? casa, no, desgraciadamente. Ningún Solo vecino vestigio de la iglesia matriz, en donde había el repulcro de gente muy importante, se lo llevó el río. Y yo lo trataba de defender con chapa de zinc y apunteladas, con... Doctor, yo sabe lo que pienso. ¿Cómo es posible que ningún santafesino de todos los gobiernos que han pasado desde que usted descubrió las ruinas en el año 48, fue 1948, cómo es posible que no se haya tomado conciencia de la importancia en realidad, todos los gobiernos, sin distinción de política, habían respetado y dentro de lo posible, porque la vida económica nuestra es muy precaria, no tienen los medios para hacerlo, pero me dejaron hacer. Y tarea así que he descubierto casi todo el ámbito de la ciudad. Bueno, pero Y algunos edificios se hicieron, a llevarla. pero algunos edificios, mira. Pero lo que yo reclamaba siempre era la defensa, y no llegaba nunca. Hasta que por fin pude hacer algo con tirantes, rieles y durmientes de ferrocarril que me lo facilitaron Ahora, hace poco. ahora, que si no hago eso, la última creciente lo lleva hasta San Francisco. Y se terminaron las ruinas. Porque desde que yo empecé a trabajar, el río se ha llevado más de 50 metros, más de 50, ¿cómo no? Qué impresionante. Doctor, vino gente de la OEA a trabajar. La OEA. Sí. Vinieron especialistas de las Naciones Unidas sobre la OEA, tengo entendido. Después pedir auxilio a la OEA, a la Organización de Estados Americanos. Ujú. ¿Y qué pasó, doctor? En eso me ayudó mucho el embajador Quijano, que ahora es embajador en el Paraguay. En esa época lo representaba Argentina en la OEA, me ayudó mucho. Y entonces vino varias veces, ha venido un arquitecto, Rodríguez Camillones, peruano, que llevaba más de 15 o 20 años como profesor en Norteamérica, y una Witcher, decana de una facultad de antropología, para la cuestión de los restos. Bueno, pero ya últimamente no han podido venir, porque el gobierno no ha podido aportar todavía, el gobierno de la nación los aporta. Aún se correría el riesgo de, ante una nueva medida, de que siga el río comiéndose parte de la... Sí, se ha hecho la defensa, pero hace falta todavía arrimarle piedra para evitar la erosión que hay abajo. Y no, porque hasta ahora no hemos conseguido. Este hombre, que muy pronto cumple 90 años, que descubrió las ruinas, comenzó a trabajar en el año 1948, que gracias a su esfuerzo y su labor se instaló lo que hoy es el Museo Etnográfico de Santa Fe, donde descansan todas las cosas que precisamente de las ruinas de la Santa Fe primitiva se recogieron. Que este hombre, que fue condecorado por el rey de España, que fue reconocido mundialmente, que ha venido luchando durante tantos años, hoy sigue clamando y reclamando por la conservación de las ruinas de Santa Fe la Vieja. Y precisamente en estos días viene a Santa Fe por este hombre el embajador de los Estados Unidos, probablemente el embajador de España, probablemente el embajador de Italia o el cónsul de Italia, los presidentes y directores de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Nacional de Bellas Artes, y él decía, fuera de cámara, que para él eso era lo importante, con una modestia realmente elogiable. Decía que nada era más importante que casualmente tener toda esta gente para esta fecha aquí en Santa Fe, y que precisamente se reclamara la atención de todo el país y de todo el mundo, por lo menos de las organizaciones internacionales que pueden ayudar a este tipo de labores de tipo arqueológico y de mantenimiento de las ruinas de Santa Fe.
Y yo me decía, doctor, si esto ocurriese en otro país o en otro lugar, ¿sería igual? ¿O usted cree que la gente está Bueno, más pues, preparada a conservar? Si este descubrimiento lo hecho en tiempo del doctor Iriondo, el gobierno del doctor Iriondo estuviera marchado enseguida, porque Iriondo era un santafesino auténtico y fue un gran gobernador que tuvimos. Doctor, En Norteamérica, de luego. y en Europa ni hablar. Y en Europa, por supuesto. ¿Por qué se vamos haciendo? Y organizar ya las visitas con guías que explicaran, que yo, no es imposible. Yo no puedo estar explicando a la gente todavía. ¿Y qué reflexión le merece usted ¿Qué reflexión le merece a usted ese comportamiento de los santafesinos? ¿Qué reflexión le merece a usted ese comportamiento tan particular y criticable de los santafesinos? Bueno, tal vez la situación económica, porque ha habido gente que me ayuda mucho. La situación económica es muy mala. Muy mala. Solamente eso. Y así se ha podido hacer. Por ejemplo, hemos hecho 3 galpones ahí para guardar los restos de San Francisco, de las 3 iglesias. Se ha hecho el pórtico de todas las ruinas. Se ha hecho una posta en donde ahora se atienden los pasajeros. Se ha hecho algún trabajo. Y un museo que está en formación todavía, que yo lo he titulado así. Museo del Descubrimiento y Población del Río de la Plata. Para hacer abarcar todo ese problema. Con reproducción de paquetes de barco, plano y todas esas cosas. Y muchas cosas que pasan en los historiadores, pero los historiadores van a los hechos más importantes, nada más. Pero esas cosas menudas que también es historia. Cómo vivía la gente, en qué creía, qué supersticiones tenía, cómo curaban, que si había médicos, curanderos, en qué consistían los curanderos, que los llamaban los saludadores, porque daban la salud. Y las recetas que había en aquella época, aún en España misma. Me hice un cuento que el doctor Zapata Goyán contó, que en España, supongamos aquí también en la Argentina se hizo, la trepada a un palo enjabonado. Y entonces el doctor decía, si la trepada al palo enjabonado la hace un alemán, todos los alemanes de abajo claman, aplauden y lanzan vítores para que suba, para que llegue. Si la hace un inglés, probablemente los ingleses con esa flema inglesa apuesten a que llega o que no llega. Si la hace un italiano, tal vez esa trepada también sea acompañada por una banda, por ruido, que el italiano llegue. Pero si la hace un español esa trepada, o en este caso un argentino, o en este caso un santafesino, tal vez lo agarren del pie para tirarlo para abajo. ¿Y usted cree que puede haber pasado algo parecido con el tema del tratamiento de las ruinas de Santa Fe? ¿Algo parecido a qué? A la trepada del palo enjabonado. Ah, sí. Bueno, usted contó el episodio ya. Sí. Efectivamente, nosotros somos auténticamente descendientes de España. Y hemos heredado algunas de esas cosas buenas y de las malas también. Y una de esas cosas heredadas es esto. En ese dibujo que se representaba el palo jabonado, que en España se llama la cucaña. Subió un español, subió un italiano, todos aplaudían. Un inglés jugaba en diferente, si llega o no llega. Un alemán le ponía en el hombro. Un español lo agarraba de las piernas. Que no subes tú, que no subo yo. Eso pasa también. En este homenaje que se lo va a rendir hoy, aquí en Santa Fe, el pintor Fernández Navarro ha terminado un cuadro suyo. Sí, este es el relato suyo. Y usted parece ser que le ha escrito un verso para que se ponga en el cuadro. Pero se puede escuchar el verso. Se puede conocer. Bueno, no me acuerdo bien. Lo tenés muy borrador por acá. A ver. ¿Me parece? Es un buen verso. Yo mismo lo hice, porque me aburro como una ostra en la pose. Me inmoviliza. Y me ha hecho un gesto muy grave. Yo que no tuvo en serio nada, ni la muerte. ¿Y no usa lentes? ¿Qué? No necesita lentes. No, ¿por qué? Si no soy viejo. Y entonces yo le hago esto. Este que veis aquí,
por los pinceles de Fernández Navarro perpetuado, está en el pudridero sepultado, pero vive en el cuadro todavía. Su empaque adusto y su gesto serio en esta tela que ha quedado a punto no tiene nada que ver con el difunto que bajo tierra está en el cementerio. Pero debo decir que a ese quietismo a que el pintor a diario me esclaviza, lo captó sutilmente su pericia en un cuadro de más buen realismo. En nombre de Canal 13 Santa Fe de la Veracruz y en nombre de todos los santafesinos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, porque la importancia que tiene toda esta movilización que han hecho con motivo de mis 90 primaveras, que espero tener otras más, es que ya el pueblo va a darse cuenta que si vienen algunos embajadores y vienen presidentes de 2 academias nacionales y se ha movilizado tanta gente y el interés que toma el pueblo, ya va a despertar un espíritu distinto en el pueblo. Se va a dar cuenta que eso es una cosa importante y que tienen la responsabilidad de cuidarlo. Muchas gracias.